Gracias, estamos aquí en Mujeres al Borde hablando un poquito del coronavirus, como pandemia, pero también cómo podemos cuidar nuestra salud mental en estos momentos y mantener la paz, que eso también, ¿saben qué? Mantiene arriba, ¿verdad que sí? Nuestro sistema inmune. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que verdaderamente van a diferenciar al COVID-19 o coronavirus que conocemos ahora frente a otras gripes, como una gripe normal o una influenza, por ejemplo? Miren, ha circulado por las redes sociales con mucha regularidad datos de que la gripe común o la influenza tienen tal o cual manifestaciones y el COVID-19 tiene tal o tal. Que el COVID-19 la tos es seca, que la influenza tiene catarro, que en el COVID-19 la fiebre es 38 punto y pico y que en la influenza es 40. La realidad es que es imposible usted diferenciar el punto de vista clínico el COVID-19 de lo que es la influenza o de lo que es el resfriado común. Estamos hablando de que cada persona va a presentar manifestaciones dependiendo de su sistema inmunológico y su interacción con el virus. Recordar que el término enfermedad no existe, sino el término enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente frente a una enfermedad. Si usted quiere saber si es cierto, vemos en una casa dos hermanos que se infectaron con un primo que vino del campo, que tenía varicela. Ellos dos se enferman y uno le salen 3 bolitas en el cuerpo y el otro se llena hasta los pies. Razón por la cual hay que mencionar que el término enfermedad no existe, sino enfermo. Por tal razón, las manifestaciones del COVID-19 van a ser principalmente fiebre, dolor de cabeza, malestar general, la persona puede toser y puede estornudar. Esas son las manifestaciones habituales del COVID-19, ya que es un virus que tiende a producir más que nada un cuadro gripal. ¿Dónde está la diferencia del resfriado común? Que el resfriado común generalmente no se complica. Sin embargo, el COVID-19, en un porcentaje, si bien es bajo, alrededor del 6%, o sea, 6 de cada 100 personas que se infectan con el COVID-19 van a presentar una forma grave que posiblemente va a requerir hospitalización. Entonces, en ese sentido, ya que mencionamos que el 94% no va a tener ningún tipo de problema importante que amerite ser hospitalizado, esas personas se pudieran continuar el seguimiento en su casa. ¿Qué ocurre? Que eso sí necesita algo que tenemos aquí, que es la parte del entrenamiento y la fortaleza mental. ¿Por qué? Porque un hijo que esté enfermo, una madre, aún a sabiendas de que tiene que dejarlo en aislamiento, y dice, no, yo voy a entrar con mi hijo porque yo lo parí, yo le voy a llevar la sopa. Ese no es el momento de estar justamente con situaciones de paternalismo ni de situaciones de madre. Porque recordar que cuando se coloca una persona en aislamiento, aún sea en el hogar, es para tratar de que la misma no esté en contacto con los que puedan ser más susceptibles, que tienden a ser las personas de más edad. Los hijos van a presentar generalmente formas leves, los más adultos van a presentar formas un poco más graves de la enfermedad. Y quiero aprovechar este momento, si me lo permite, porque estamos en un momento en el cual se está solicitando que las personas se queden en sus hogares. Es en ocasiones fácil con los más pequeños. Sin embargo, cuando hablamos de los adolescentes y hablamos de los adultos jóvenes, decirle que se queden en su casa en una época como esta puede ser un poco difícil. ¿Qué tipo de estrategia pudiéramos utilizar para que esto ocurra? ¿Cómo yo puedo convencer a un universitario que ahora tiene 2 semanas de vacaciones de que se quede en su casa? Doctora, Katy, por favor. Mira, me encanta. Yo sé que él me tira siempre la papa caliente, pero como yo lo quiero, yo le voy a dar su ayudadita aquí. Mira, realmente yo quería comenzar comentando que ciertamente lo primero que hay que hacer, señores, es la psicoeducación. A mí me encanta psicoeducar y una de las cosas que nosotros perdemos con nuestros jóvenes adultos, precisamente los universitarios, aquellos que quieren estar de bonche, tenemos que explicarles que no son vacaciones. Y una de las cosas que ellos deben estar mirando, al igual que nosotros, es la histeria que se está creando a nivel colectivo. Y tenemos que evitarlo, porque cuando nosotros entramos en esa fase, entonces se descontrola aún más lo que está sucediendo en nuestro país y a nivel mundial. Yo creo que dentro de las estrategias que podemos usar es precisamente eso, el comenzar a crear. Esto es una oportunidad y me encanta que Sai desde aquí porque lo vemos desde el mismo punto de vista. Y es que es la oportunidad de volver a crear ese vínculo con nuestros hijos. Hay cosas que yo no comparto con mis hijos porque ya quieren estar en la universidad. Señores, podemos hacer las películas en casa, tenemos los parchés, tenemos el juego de damas, tenemos muchas conversaciones que hacer con nuestros hijos, historias
de nosotros cuando estábamos en la adolescencia, por ejemplo, ¿no te parece? Tú estás muy viejito aquí. No, Yo tengo mucha historia a Yo pesar de mi posiblemente. corta edad. Pero, Entonces, Katy, eso es interesantísimo compartirlo. pero ¿cómo podemos hacer la diferencia? Porque está el teenager que no le importa, que parece que de verdad no le importa, o al menos te dan esa impresión, que él piensa que de verdad está de vacaciones y no está entendiendo la magnitud del asunto. Pero está también el teenager y el niño que está muy asustado porque ve a mamá asustada. O sea, nosotros tenemos dos situaciones dentro de nuestros mismos hijos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el sí? Es importante, tienes que cuidarte. Esto no es una gripe cualquiera, sin alarmarlo. Déjame darte Dígame, una doctora. ayudadita en eso. Yo pienso que debemos hacer un llamado a la calma inicialmente. Primero porque lo que hace que las personas tengan miedo es al desconocimiento, como dice Katy, de saber qué es lo que estamos enfrentando. Es un evento nuevo para todos y de una forma global, o sea, nunca antes vista, y que ha hecho que todo el mundo se quede paralizado. Todos los países están paralizados, todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente eso. Mantener la calma, pero con objetividad y enfocándonos en el tema, porque no hacemos nada con alborotarnos si no nos enfocamos, porque no vamos a ser objetivo con lo que vamos a hacer. Es como que en vez de preocuparnos, nosotros nos ocupemos. Desde la responsabilidad. Desde la Porque responsabilidad. podemos ocuparnos y no hacerlo realmente con una actitud responsable. Y que desde el más pequeño hasta el más adulto puede tener una actitud positiva y responsable también. Porque está en juego no solamente nuestra salud, sino la salud del planeta. Así es. Doctor, usted decía, cuando decía los síntomas, y es verdad que son los mismos síntomas, a menos que se complique, y ya cuando se complicó, bueno. Entonces, ¿cómo saber la persona, ahora que ya hay más pruebas, más test, que no solamente están en laboratorios de salud pública, ya empezaron a llegar a algunos laboratorios privados, aunque a muy alto costo, aunque ya ese es otro tema, que esperemos que los seguros lo acojan, como mandó el señor presidente. Ahora bien, si los síntomas son tan parecidos, ¿cuándo acudir a una prueba? Mira, realmente, para ser honesto, en los países desarrollados y en los lugares donde la epidemia se ha frenado un poco y los casos de mortalidad son los menos, y voy a citar específicamente un país que se llama Corea del Sur, donde la mortalidad en ese país es paradójicamente baja comparada con otros países que se consideran que tienen sistemas de salud mucho más fuertes. Voy a citar los dos extremos. Okay. Voy a citar a Corea del Sur con una mortalidad por debajo del 1% y voy a citar a Italia, que tiene una mortalidad cercana al 7%. O sea, en Corea del Sur se muere una persona y en Italia se mueren 8 personas. ¿Por qué razón? Porque en Corea del Sur, además de todo, comenzaron a realizar pruebas, inmediatamente se dio la voz de alerta. ¿Y qué pasó en ese caso? Ya tú tenías identificada toda la población que podía presentar algún tipo de manifestación severa. Aquí en el país, aún en los laboratorios privados, todavía hay que tener ciertas características para hacerte la prueba. Te la tiene que indicar un infectólogo, un neumólogo o un internista. No es que esté mal, hay que tratar de controlar y no dejar que el pánico se adueñe de nosotros. Sin embargo, si hay alguna persona de un factor de riesgo que comienza a presentar sintomatología respiratoria, en ese grupo de personas hay que tratar de hacerle la prueba de inmediato. Si usted tiene más de 50 años, hay que hacerle la prueba. Si usted es hipertenso, hay que hacerle la prueba si usted tiene sintomatología de un proceso gripal. Si usted tiene diabetes, si tiene problemas pulmonares, o sea, cualquier persona que tenga una condición que lo coloque en la probabilidad de que presente algún caso complicado, a usted no hay que ponerle trabas para la realización de la prueba, porque es la única forma que usted tiene, primero, de aislarse y segundo, de buscar asistencia médica rápida. Por eso creo que los problemas que le han colocado para la realización de la prueba están errados. No debemos orientarnos solamente si usted estaba en contacto con un extranjero.
si usted estaba en contacto con alguien que ha viajado. Ya en este momento se debe priorizar cualquier persona que pudiera tener un caso de COVID-19 complicado. Antes de irnos a la pausa, una pregunta más, ahora que usted menciona eso. Se ha dicho hasta ahora muchas veces que mayormente es contagiado por personas que ya tienen la sintomatología. Ayer yo encontré un artículo del extranjero que decía, creo que fue de CNN, que no es así, aunque sí en la mayoría de los casos, pero que un paciente asintomático, ejemplo, un niño que presenta caso leve, que no se le dé importancia, puede transmitírselo a la abuelita, que sí es alto riesgo. ¿Cuál es la realidad? Tienes toda la razón. A la fecha se reconoce que hay personas asintomáticas que pueden pasar la infección. Sin embargo, esta no es la regla. Okay. Se habla que alrededor del 1% de todas las personas que tengan la infección por el COVID-19 no van a presentar infección sintomática. Entiéndase, no va a presentar la tos, la dificultad para respirar, la fiebre, etcétera, pero como quiera se van a mantener excretando el virus. Hay que decir que esta no es la única enfermedad que hace eso. Hay enfermedades que son bastante importantes, por ejemplo, como el cólera, en el cual el 10% de las personas que se infectan con cólera pueden no tener diarrea y mantenerse excretando en las heces el vibrio, o sea, la bacteria que produce el cólera. O sea que estamos hablando que todas las enfermedades siempre van a tener un excepto. Y estamos hablando de que no todo el que se contagia con COVID va a presentar síntomas. Y esas personas que se infectaron con el COVID-19 y no presentan síntomas pueden ser transmisores. Pero repito, no es lo habitual. Es para la que las excepción. personas, es la excepción para que no se vayan a volver locos, porque al principio era uno de los grandes hacerle una temores pregunta. que existían en este momento. Doctora. Sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Existe un periodo de tiempo determinado para hablar de la infección? O sea, la vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad para Claro que sí. adquirir la infección. Estamos hablando de que cualquier edad se puede contagiar. Cualquier edad, independientemente de, en los grupos etarios, cualquiera puede adquirir el proceso. Lo que sí conocemos es, en este caso en particular, que los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, es un poco más vulnerable, porque somos las personas que recibimos a los pacientes que llegan con el cuadro habitualmente agudo, con el proceso en sus buenas, y la carga vírica de esa persona tiende a ser un poquitito alta. Los primeros 60,000 pacientes que se revisaron en China, 3.200 eran trabajadores de la salud. Ouch. Decir que de esos 60,000 pacientes que estamos reportando, cerca de 25 médicos fallecieron, médicos, eso sin contar enfermeras Pero ni bien. podríamos decir que la fase de infectación del virus principalmente es en la primera semana o durante todo el proceso. El proceso de infección tiende a ser cuando el paciente tiene síntomas y está febril, que generalmente el paciente tiene el proceso de la viremia, independientemente de que hay estudios que hablan que hay personas que pueden durar hasta 2 semanas y hay otra gente que hablan hasta 24 días excretando el virus a través de las secreciones y pudieran infectar. Sin embargo, la gran carga vírica está mientras el paciente está febril, está tosiendo y tiene toda la sintomatología. Excelente. Ok, vamos a una pausa y vamos a regresar viendo, doctor, cuáles son las diferentes vías en que se contagia verdaderamente el virus, para saber a qué prestarle atención, porque tenemos demasiada información. Esta mujer es al borde del coronavirus. No, lejos. Nunca al borde. Lo que más tranquiliza a una persona es un conocimiento y que venga del profesional adecuado. Cada quien reacciona diferente ante momentos de crisis. Las puertas de entrada del virus en nuestro organismo generalmente van a ser los ojos, la nariz y la boca.